La brisa cálida de Tailandia envolvía la isla de Koh Phangan mientras los turistas disfrutaban de sus días de playa y fiesta. Pero entre la multitud de viajeros y mochileros, había dos personas cuyos destinos estaban a punto de cruzarse de la manera más macabra posible. Daniel Sancho, hijo de un reconocido actor español, llegó a la isla con una aparente tranquilidad, sin levantar sospechas. Un viaje paradisíaco, un descanso merecido, al menos, eso parecía. Sin embargo, lo que debía ser una estancia normal se convirtió en el centro de una de las historias criminales más impactantes del último año. En la misma isla se encontraba Edwin Arrieta, un exitoso cirujano plástico colombiano con una vida marcada por el trabajo y el lujo. Edwin había viajado con la intención de encontrarse con Daniel. Se conocían desde hacía un tiempo, y las conversaciones entre ambos revelaban una relación complicada. Edwin tenía un fuerte interés en Daniel, pero lo que sucedía entre ellos no estaba del todo claro. Algunas fuentes apuntaban a que mantenían una relación más allá de la amistad, otras, que Arrieta ejercía cierto control sobre el joven español. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes visibles. Los dos compartieron cenas, risas y momentos en la isla. Pero algo empezó a fracturarse en las sombras. La presión, la tensión acumulada o quizás un plan premeditado estaban a punto de desencadenar un crimen brutal. Lo que ocurrió en aquella habitación aún sigue generando dudas. Una discusión, un enfrentamiento físico o quizás algo mucho más oscuro. Lo único seguro es que, al final de la noche, Edwin Arrieta nunca salió con vida. El hallazgo macabro. Los turistas de Koh Phangan disfrutaban de otra jornada soleada cuando un trabajador del servicio de limpieza de la isla hizo un descubrimiento escalofriante. Al revisar un contenedor de basura en una zona poco transitada, encontró varias bolsas de plástico negras, desgarradas en algunas partes. Al abrir una de ellas, el hedor a muerte lo invadió de inmediato. Dentro, lo que parecía ser un trozo de carne humana. El trabajador, impactado, llamó a las autoridades de inmediato. La policía tailandesa, acostumbrada a lidiar con crímenes en la isla, llegó rápidamente al lugar y procedió a examinar el contenido de las bolsas. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas: restos humanos desmembrados. Las extremidades habían sido cuidadosamente separadas del tronco, lo que indicaba un intento de ocultar la identidad de la víctima. El análisis forense determinó que el cuerpo pertenecía a Edwin Arrieta. Su torso fue hallado en una de las bolsas, mientras que otras partes fueron encontradas en diferentes puntos de la isla, lo que sugería que el asesino había intentado dispersar las evidencias para dificultar la investigación. La brutalidad del crimen y la meticulosidad con la que se habían desmembrado los restos sugerían que no se trataba de un asesinato impulsivo, sino de algo planeado. Mientras la policía analizaba las evidencias, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la isla. No tardaron en encontrar algo sospechoso. En los vídeos, se veía a un hombre rubio, de complexión atlética, comprando cuchillos y bolsas de basura en una tienda local. Sus movimientos eran calculados, como si estuviera siguiendo un plan meticuloso. Al rastrear sus pasos, descubrieron que había alquilado una habitación en un lujoso resort. Cuando los agentes revisaron el lugar, encontraron pruebas inquietantes: rastros de sangre en el baño y restos de tejido humano en la ducha. La policía ya tenía un principal sospechoso. Fue cuestión de horas antes de que identificaran al hombre en las grabaciones: Daniel Sancho Bronchalo. Lo que sucedió después solo hizo que la historia se volviera aún más perturbadora. Cuando la policía lo interrogó, su reacción fue inesperada. Sin mostrar signos de pánico, Daniel confesó el crimen de inmediato. Dijo que había matado a Edwin, pero insistió en que fue en defensa propia, que el cirujano lo tenía atrapado en una relación de la que no podía escapar. Pero su confesión no terminó ahí. También admitió que desmembró el cuerpo de Edwin y esparció sus restos en diferentes puntos de la isla. La frialdad con la que narró los hechos dejó perplejos a los agentes. Sin embargo, las pruebas y los testimonios de quienes conocían a ambos hombres comenzaron a contradecir su versión. ¿Realmente fue un crimen en defensa propia, o había algo mucho más oscuro detrás? Contradicciones y un caso mediático. Desde el momento en que Daniel Sancho pronunció su primera confesión, la historia comenzó a dividirse en dos versiones completamente opuestas. Para él, todo había sido un accidente, un acto de desesperación en un intento por escapar de una relación asfixiante. Pero para la policía tailandesa, las pruebas hablaban por sí solas. Aquello no había sido un simple arrebato de ira,
sino un asesinato premeditado y meticulosamente ejecutado. El caso explotó en los medios internacionales, con una fuerza imparable. No solo se trataba del brutal asesinato de Edwin Arrieta, sino que el principal sospechoso era hijo de una de las figuras más reconocidas del cine español. La imagen del joven atractivo, de vida acomodada y aparentemente sin problemas, se contraponía con la realidad de un crimen digno de las historias más escalofriantes de la crónica negra. Pero la pregunta que dominaba a todos los titulares era la misma: ¿qué llevó realmente a Daniel Sancho a asesinar a Edwin Arrieta? En los primeros interrogatorios, Daniel ofreció una versión que, a simple vista, parecía convincente. Aseguró que Edwin lo tenía controlado, que lo había manipulado psicológicamente durante meses y que la situación se había vuelto insoportable. Según él, aquel encuentro en Tailandia había sido su última oportunidad para ponerle fin a todo. Sin embargo, los investigadores pronto encontraron varias inconsistencias en su relato. Por un lado, la compra de los cuchillos y bolsas de basura antes del supuesto enfrentamiento indicaba que el crimen había sido planeado. ¿Cómo podía argumentar que todo había sido accidental si ya tenía consigo los elementos necesarios para deshacerse del cuerpo? Por otro lado, las pruebas forenses revelaron algo aún más perturbador. No había signos de una pelea violenta en la habitación. No había huellas de forcejeo, ni golpes evidentes en el cuerpo de Daniel, lo que hacía difícil creer que hubiese actuado en defensa propia. A medida que los interrogatorios avanzaban, su versión de los hechos fue cambiando, adaptándose a la presión de las preguntas. Primero dijo que todo había sido un accidente, luego admitió haber golpeado a Edwin, y finalmente, reconoció que había planeado deshacerse del cadáver. Pero lo más inquietante llegó cuando los investigadores descubrieron los mensajes y conversaciones previas entre Daniel y Edwin. En ellas, lejos de parecer un hombre desesperado por escapar, Daniel mantenía una relación cordial e incluso afectuosa con el cirujano. ¿Era posible que estuviera fingiendo? Mientras tanto, la prensa devoraba cada nuevo detalle del caso. Las redes sociales estallaron en teorías, algunas defendiendo a Daniel como víctima de una relación abusiva, y otras viéndolo como un asesino sin remordimientos que había ejecutado su crimen con frialdad. A medida que el caso se volvía más mediático, la familia de Daniel Sancho intentó mantenerse al margen, pero pronto se vieron envueltos en la tormenta. Su padre, el actor Rodolfo Sancho, no tardó en hacer declaraciones que generaron aún más controversia. La defensa de Daniel comenzó a moverse rápidamente, intentando construir un relato que lo alejara de la pena máxima en Tailandia, la pena de muerte. Su equipo legal trató de argumentar que no había sido un asesinato premeditado, sino un crimen pasional, pero cada nueva revelación complicaba más su situación. Mientras tanto, la familia de Edwin Arrieta, devastada por la brutalidad del asesinato, exigía justicia. Desde Colombia, sus allegados describían a Edwin como un hombre generoso, trabajador y sin enemigos. No entendían cómo alguien podía haberle hecho algo tan atroz. El caso se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes, con programas de televisión y canales de YouTube analizando cada detalle, cada contradicción, cada hipótesis sobre lo que realmente sucedió en aquella habitación de hotel. Pero mientras el mundo discutía sobre la culpabilidad de Daniel Sancho, en Tailandia se preparaba el siguiente paso: el juicio. Con Daniel Sancho ya bajo custodia, la maquinaria judicial de Tailandia comenzó a moverse rápidamente. A diferencia de España, donde los procesos pueden alargarse durante años, en Tailandia la justicia opera con una velocidad implacable, sobre todo en casos de alta repercusión como este. La presión mediática y diplomática crecía con cada día que pasaba. España observaba con atención, consciente de que Daniel enfrentaba un destino que pocos extranjeros encarcelados en Tailandia lograban evitar: una condena de muerte, o en el mejor de los casos, cadena perpetua. El juicio de Daniel Sancho prometía ser un espectáculo en sí mismo. Su equipo de abogados intentó construir una estrategia que lo alejara de la pena máxima, insistiendo en que no había sido un asesinato premeditado. Querían presentar el caso como un crimen pasional, un arrebato de desesperación y miedo que lo llevó a actuar de manera irracional. Pero los fiscales tailandeses no estaban dispuestos a aceptar esa narrativa tan fácilmente. Para ellos, las pruebas hablaban claro: hubo planificación, hubo intención y hubo ejecución meticulosa. La compra anticipada de cuchillos y bolsas de basura, la forma en que se deshizo del cuerpo y la frialdad con la que confesó el crimen eran pruebas contundentes de que no se trataba de un acto impulsivo, sino de algo calculado. A lo largo del proceso, la actitud de Daniel también jugó en su contra. En algunos momentos parecía relajado, como si no comprendiera la gravedad de su situación.
Sonreía ante las cámaras y respondía a los periodistas con una tranquilidad que desconcertaba a muchos. Sus palabras no mostraban remordimiento, sino una extraña sensación de alivio. Pero conforme avanzaban los testimonios, la presión sobre él aumentaba. La familia de Edwin Arrieta declaró en el juicio, mostrando el impacto devastador de su pérdida. Sus amigos, colegas y seres queridos describieron a Edwin como un hombre trabajador, apasionado por su carrera y sin enemigos conocidos. No era el depredador que Daniel intentaba retratar, sino una víctima de una historia que aún tenía demasiados puntos oscuros. En los tribunales tailandeses, la pena de muerte no es solo una posibilidad remota, es una sentencia que se aplica en casos extremos, especialmente cuando hay premeditación. La defensa de Daniel Sancho tenía que demostrar que el asesinato no fue planificado para evitar que su destino quedara sellado. Sin embargo, había un factor que jugaba a su favor: la costumbre de Tailandia de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua si el acusado coopera plenamente con las autoridades y muestra arrepentimiento. Daniel lo sabía. Y su confesión temprana, lejos de ser un acto impulsivo, podría haber sido una estrategia para evitar el peor de los escenarios. Pero, ¿sería suficiente? Los jueces tailandeses no tardarán en emitir su veredicto. Y cuando eso suceda, su destino quedará sellado para siempre. Independientemente del resultado del juicio, el caso de Daniel Sancho ha dejado una huella imborrable en la historia criminal reciente. Su nombre quedará asociado para siempre a un crimen brutal que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Qué lo llevó realmente a asesinar a Edwin Arrieta? ¿Fue una decisión impulsiva o algo que había estado planeando desde hace tiempo? ¿Era realmente una víctima atrapada en una relación tóxica, o simplemente un joven que creyó que podía librarse de alguien sin enfrentar las consecuencias? Las teorías no dejan de multiplicarse, y la opinión pública sigue dividida. Algunos lo ven como un asesino frío y calculador, otros como una persona atrapada en una espiral de desesperación. Pero lo único claro es que su historia aún no ha terminado. Este caso ha generado una de las mayores controversias de los últimos tiempos. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Daniel Sancho actuó en defensa propia, o fue un crimen planeado desde el principio? Déjame tu comentario, y dime qué teoría te convence más. No olvides suscribirte para más historias como esta, donde analizamos los crímenes más impactantes de la historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio y, si te ha gustado este vídeo, déjanos un like para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.